Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están nuevamente? Pues aquí saludándolos una vez más y pues bendecidos por parte del Señor. Es un privilegio y un honor estar compartiendo siempre la palabra con ustedes. Y hoy es un día muy especial, ¿verdad? No solamente por ser el día del Señor, que es lo primeramente que es especial, hace especial este día, pero también porque sabemos que es aquí en Estados Unidos el Día del Padre y en algunas partes de otros países que el Señor pues da el privilegio a los varones de ser padres, y por lo cual también la gente, ¿verdad?, acostumbra a celebrarles un día, aunque de hecho deberíamos nosotros de celebrar a nuestros padres, o los que tienen padres, celebrar a sus padres todos los días, darle la honra y la gloria que merecen a los padres. Yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de saber es de que eh, es un honor, un privilegio que un hombre dé fruto, ¿verdad? Digámoslo, fruto de reproducirse, pero sobre todo no solamente de reproducirse, sino de saber instruir a esos seres que trae al mundo, ¿verdad? A los hijos, de darles la instrucción que es necesaria para su desarrollo, no solamente en el mundo, sino también en la sociedad. Sabemos que nuestra responsabilidad como seres humanos tenemos, de padres, madres, es de instruir a los hijos en la carrera del conocimiento en la palabra de Dios. De hecho, el proverbista, en el primer proverbio que nos enseña, en el proverbio número del capítulo 1, versículo 7, la palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su carrera, para que cuando fuese viejo o fuese grande, no se aparte del camino del Señor. Es una de las cosas que es una encomienda. Y aparte de la palabra, nos dice el salmista que dice que los hijos son bendición para cada uno. Dice, son como saetas en el aljaba. La aljaba es donde se cuelga uno en aquellos tiempos cuando se usaban las flechas. Dicen que son como flechas en la aljaba, en el depósito de las flechas. Y cada flecha que se enviaba tenía un propósito. Cada flecha que se usaba, el cazador usaba una flecha, era con un propósito, era para la caza, para traer algo de comer al hogar. Entonces dice que cada hijo pues es para que también tenga un uso en cuanto al ministerio de lo que es la obra de Dios. Entonces nosotros como padres cristianos tenemos un doble trabajo. No solamente darles una educación a nuestros hijos para que ellos puedan vivir en la vida, sino también es una responsabilidad de nosotros como padres cristianos instruir a nuestros hijos en su carrera, en su diario vivir. Entonces, pues hoy decíamos que es el día que se festejan a los padres, que se nos festejan a nosotros los papás. Que de hecho, dicho sea de paso, ¿verdad? Pues el privilegio, el regalo más grande y la celebración más grande para un padre es mirar la vida de los hijos ya en una vida próspera dentro de la obra del Señor. Más que verlos prosperados en su vida económica, en su vida secular, profesional, es más bien verlos a ellos superados en su vida espiritual, que es lo más importante. Porque una de las cosas que nos dice en Eclesiastés, y lo mismo Jesús nos dice, ¿verdad? ¿De qué le sirve al hombre ganar a sí mismo? ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si se pierde a sí mismo o pierde su alma? El proverbista dice que todo en la vida es afán y es vanidad, según el libro, el capítulo 3 de Eclesiastés. Dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces el regalo más grande para un padre es que los hijos tengan una vida llena de abundancia espiritualmente, y que ellos puedan darle ese descanso en el espíritu a los padres, porque también eso es lo que dice la misma palabra, el proverbista, que el niño instruido
en su carrera, a la final, da descanso al alma del padre. Más dice que el hijo desobediente es un dolor de cabeza para la madre. Y yo siempre he dicho que es cierto. Mire, los padres normalmente sufrimos, los varones, normalmente sufrimos por el bienestar de los hijos, pero la que más sufre es la madre, ¿verdad? Siempre la madre pues, la que ahora sí se desvela, se quita el pan de la boca por sus hijos. Una madre, pues, lleva a sus hijos hacia adelante, una madre sola, ¿verdad? Hoy desafortunadamente no me toca hablar de la madre, que me gustaría hablar mucho más de la madre, pero un día de estos voy a preparar un estudio, un sermón, una conferencia para hablar de la madre y su trabajo tan espectacular, ¿verdad? Que me gustaría hablar de ellas, pero desafortunadamente, pero si hay alguna que es padre y madre, pues también le va a tocar esta predicación, porque esta va a hablar del padre, pero las que son padre y madre, pues les va a tocar también su porción, y ustedes tienen porción triple. Número 1, por ser hijas de Dios. Número 2, por hacer el papel de papá. Y número 3, por hacer el papel de madre. Miren nomás qué gran privilegio tienen las mujeres. Es un honor. Yo digo gracias a Dios que no fui mujer, pero gracias a Dios que yo vine de una mujer, ¿no? Entonces les digo, pues hoy no me toca hablar de las mamitas, hoy me toca hablar de los papitos. Así es de que vamos a hablar de lo que es el padre hoy en este día, ¿verdad? Vamos a honrar al padre. Y pues, hermana Verónica, muchas gracias. Igual, hermana Sirenia, usted que es padre y madre, y nuestra hermana Vero, y pues los demás, ¿verdad? Que vayan adhiriéndose. Pero vamos a ver hoy en este día, vamos a tener una pequeña conferencia, o un pequeño estudio, o una reflexión en cuanto a lo que estamos viviendo el día de hoy, que celebramos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Que es el Día del Padre. Y pues qué mejor que para empezar, ¿verdad? Orando al Señor y pidiéndole guía, porque ¿quién mejor padre que nuestro Padre Celestial? ¿No es cierto? Yo creo que no hay mejor padre que instruye, capacita y da todo lo que es posible. Dice que nos ha dado lo más preciado que Él ha tenido. Vamos a aprender de Él algo muy precioso. Y pues que esto nos haga reflexionar a nosotros también como hijos, ¿verdad? Espirituales, hijas espirituales, de saber qué tan grande amor nos ha dado el Padre. Así es de que vamos a abrir nuestra escritura. Quiero que vayamos, para antes de orar, vamos a leer la porción bíblica que se encuentra en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a ver qué nos dice la palabra en capítulo 14 de Juan. Y vamos a leer del capítulo 14, del versículo 7 hasta el versículo 11. Vamos a leer. Mire lo que dice la palabra de Dios en este libro de Juan. Dice, diciéndole a Felipe: si me conocieres también a mí, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues ¿cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí. Las palabras, dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Vamos a orar al Padre y vamos a ponernos en oración, vamos a pedirle de su guianza y que sea Él el que nos guíe a toda verdad. Amén. Vamos a orar. Amantísimo y buen Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel y verdadero, Señor. Sabemos que tú, Señor Padre, te revelas con un propósito, Señor, a tus hijos. Es para que cada día te conozcamos más, Señor. Para que cada día aprendamos más de ti, Padre. Para que cada día, Señor, podamos mirar tu luz, mirar tu gracia, tu misericordia, Padre.
de saber que no estamos huérfanos en este mundo, que aunque en el mundo pareciera, Señor, que vamos solos, pero tú vas atrás de nosotros cuidando nuestros pasos, Señor, guiándonos, Señor, y dándonos instrucción para que podamos estar confiados en ti, Señor. Gracias, Padre, porque no tenemos otra cosa que decirte. No tenemos cómo pagarte, Señor, cuán grande amor nos has mostrado. No nos has dejado solos, Señor. No nos has dejado huérfanos. Jesús bendito, tú al partir nos diste una promesa, que te irías, pero nos dejarías el Consolador, el Espíritu Santo, Señor, que nos daría testimonio de todas las cosas que hemos escuchado. Te bendecimos, Padre, y te damos honra y gloria. Te glorificamos porque sabemos que eres fiel. Ayúdanos a entenderte, Señor, y a darte honra y gloria, y que podamos estar confiados, Padre. Gracias, Jesús. Danos revelación, Dios, en tu palabra, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a ponernos en las manos de Dios y de mirar cómo el Señor se ha revelado a nosotros. La palabra de Dios nos dice en Jesús, nos dice el Señor Jesús que el Padre se reveló a nosotros a través de Cristo Jesús. Y esto me trajo a mí a una reflexión, ¿verdad? Un pensamiento. Ustedes saben que de repente a mí se me ocurre, se me vienen a la mente ciertos pensamientos, y una de ellas fue de una ocasión que había un niño, ¿verdad?, que estaba en una clase, y una maestra empezó a preguntarles a los pequeños, ¿a quién te gustaría parecerse? Y en una empieza a preguntar a los niños, ¿y a ti qué te gustaría hacer cuando seas grande? No, pues a mí me gustaría ser bombero. ¿Y por qué? Dice, porque yo veo a los bomberos y veo cómo ellos hacen su trabajo y me gusta, y yo quiero parecerme a los bomberos. Ok, y tú le preguntas a una niña, yo pues quisiera ser como usted, maestra, yo quiero ser maestra para ayudar a los niños. Y así se va sucesivamente preguntándole a todos, hasta que llega con el último niño y él, sin nada, dice, ¿y a ti qué te gustaría ser, Juanito? Y dice, pues a mí me gustaría ser ratero, maestra, como mi papá. Y se queda la maestra pensando, y ella no esperaba ese tipo de comentario, y le dice, ¿cómo que te gustaría ser ratero como tu padre? Dice, sí, tú sabes que eso no es muy buen oficio, tú sabes que eso no es bueno, de hecho, eso es malo, tú no puedes ser un ratero. Dice, no, ¿y por qué? Dice, ¿tú has visto a tu papá robar? Dice, no, maestra, nunca lo he visto robar. De hecho, a él le gusta regalarle cosas a la gente. Y dice, ¿y entonces cómo dices tú que te gustaría ser ratero? Dice, sí, porque mi papá siempre está diciendo que él va a trabajar un ratito, que él nomás va a trabajar un ratito. Entonces yo cuando sea grande yo quiero ser como mi papá, trabajar de ratitos nada más, ser ratero. Entonces muchas veces nosotros, como la mayoría de los hijos, cuando nosotros le damos un ejemplo a los hijos y hemos tenido un ejemplo de los padres, normalmente el hijo se quiere parecer al papá y siempre trata de imitarlo, poniéndose su ropa, sus zapatos, queriendo hablar como su papá, a veces queriendo imitar la profesión del padre. Muchas veces cuando tenemos el buen ejemplo del padre, también nosotros queremos imitar a nuestros padres en nuestra forma como nuestro padre trata a nuestra madre, cómo nuestro padre se ha hecho responsable de nosotros en nuestra vida cuando éramos pequeños. Nosotros ahora como adultos podemos nosotros poner la balanza y mirar si realmente nosotros no estamos tomando realmente el ejemplo en que vivimos, en el que pasamos como hijos. Muchas veces nosotros como hijos en el pasado, ya ahora adultos, en este caso, mi caso, yo, ¿verdad? Que ya estoy en la edad ya pasé el medio siglo, y cuando digo yo medio siglo me siento demasiado viejo, ya me duele hasta la cintura cuando digo eso, pero cuando digo soy un joven de 50, pues como que me doy ánimo y me siento mejor. Pero en los años me he dado cuenta de que en una ocasión yo fui niño, en una ocasión yo tuve un padre, ahora no lo tengo, ya no digo que pasó a mejor vida porque él se fue sin Cristo en su vida. Él nunca pudo aceptar a Jesús en su vida, en su corazón. No estuvo dispuesto a recibir al Señor Jesús como su Salvador. Pero yo miro que en el pasado, como yo fui instruido, como yo fui enseñado en lo que yo conocí a mi padre,
Yo no me siento una persona afortunada, no me siento una persona feliz, dichosa por la infancia que tuve, porque mis experiencias y mis recuerdos no son los mejores, los de mi padre. En realidad mi padre fue una persona muy agresiva, fue una persona muy machista, una persona muy irresponsable. Él fue una persona de no muy buen ejemplo para la vida mía y de mis hermanos, que fuimos 2 hermanos más y mi hermana. Fuimos 5 en total, pero ahora solamente sobrevivimos 3. El mayor murió y el segundo de los más chicos también murió. Por diferentes causas, uno por mal cuidado y el otro por asesinato. ¿Qué puedo yo decir de darle una acción de decir estoy contento con la vida que viví con mis padres? No. Pero sobre todo en el caso del varón. Y ahora yo entiendo la responsabilidad tan grande que es ser el varón de la casa. Por medio del varón de la casa o se sustenta o se cae todo. Una de las columnas más fuertes del hogar es el hombre. Una de las columnas más sustentables es el varón. Aunque la mujer, no cabe duda de que en la vida, el varón, la mujer es una de las pilares muy fuertes, pero hermanos, si el varón no trata de ser lo que le corresponde en su hogar, es un hogar con muchas deficiencias, y eso lo sabemos nosotros. Yo como hijo lo sé, y los que son padres ahora y no quieren aceptar su responsabilidad, ellos se dan cuenta que no tiene peso su palabra en el hogar. Entonces yo, mirando la vida que yo tuve con mis padres, yo les comentaba en el estudio del miércoles que tuvimos de lo que estudiamos del Sermón del Monte, donde dice no matarás. Ciertamente en mi vida yo miré a mi padre, mirándolo como algo que había un rencor en mi vida. Pero entonces nosotros, mirando cómo nos da el ejemplo Jesús, cómo Jesús viene y nos hace mirar que aunque nosotros somos huérfanos en la tierra, nosotros tenemos un Padre eterno, un Padre terrenal, un Padre celestial que no es solamente Padre de uno, sino es el Padre de multitudes. Y nosotros podemos ver que a través de la palabra nosotros miramos cómo Jesús viene y nos revela al Padre, verdadero Padre, aquel Padre que no discrimina, aquel Padre que no retiene la bendición, Jesús que viene y nos revela al Padre que es amor. Entonces miramos cómo a través de esta escritura en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 7 al 11, miramos cómo Jesús viene y revela al Padre, y Él dice que nosotros normalmente para creer en alguien tenemos que mirarlo. Nosotros para creer en el Padre tenemos que mirarlo. Para creer en Jesús tuviéramos que mirarlo, teníamos que mirarlo. Para creer aún en la existencia del Espíritu Santo tenemos como que queremos mirarlo. Y lo que la palabra misma nos dice en esta palabra, Jesús nos hace la revelación del Padre a través de Él, porque dice que mi Padre y yo uno somos, según el capítulo 14, capítulo 10, en el capítulo 10 de Juan, versículo 30, donde dice, yo y mi Padre uno somos. O sea que Jesús, al venir a revelar al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, Él viene y dice, primero, número 1, dice que le dice a Felipe, a uno de los discípulos, le dice, yo quiero que sepan que si me conoces a mí, también conocen a mi Padre, que dice a mi Padre, según el versículo 7, dice, si me conocéis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conoces y le habéis visto o le han visto. Entonces Felipe dice, ¿cómo es que? A ver, espérame tantito, Señor Jesús. O sea, tú me estás diciendo que si nosotros te miramos a ti, estamos mirando al Padre. ¿Cómo está? O sea que para yo poder entender entonces que quiero ver al Padre, que para poder creer en el Padre, muéstranos al Padre, según dice Felipe en el versículo 8. Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Jesús le dice, mira, si me estás mirando a mí, estás mirando al Padre, porque mi Padre y yo en realidad uno somos, no estamos divididos. Él y yo somos uno solo.
Entonces, ¿cómo tú me estás diciendo, Felipe, que te muestre al Padre si me estás mirando a mí? Y el que me ha mirado a mí ha visto al Padre, y el que ha visto al Padre me está mirando a mí. Entonces, ¿por qué? Porque los dos somos uno. Entonces, para empezar y entender que Dios es real, se tuvo que venir a manifestar la persona de Jesús, para el Dios Padre dejarse ver. Y para que Dios, al dejarse ver, nos muestre todo lo que Él es, en su esencia, en su amor, en todo lo que es amor de Dios, porque sabemos que Dios es amor. Pero entonces, al venirse a mostrar Dios, Él dice, mira, le dice Jesús, ¿crees en Dios o creen en mí? Creen también en mi Padre, o creen en mi Padre, créanme entonces a mí, no por lo que yo les esté diciendo, porque mire, pero la gente es que hasta hoy en día lo vemos. Si la gente no ve que cae fuego del cielo, no cree en Dios. Si la gente no mira cosas físicas, el hombre, la mujer, el hombre en sí, el hombre natural, le es imposible creer en Dios. El hombre siempre quiere ver algo, el hombre siempre quiere estar tocando algo, y todo lo que es el hombre natural es tocar, ver y probar y oler y oír, usando los tactos, utilizando todo lo que está en él. Entonces el hombre, para sí, el hombre natural, poder creer en el Dios invisible, entonces tuvo que hacerse visible a través de la persona de Cristo. Entonces Dios mismo dice, ok, ustedes me quieren ver a mí, quieren ver al Padre, véanme a mí. Y si me está mirando a mí, está mirando al Padre. Entonces, no es necesario que Dios el Padre se revele en persona aquí. Yo les voy a decir por qué. Porque para que Dios mismo pudiera revelar en carne y hueso aquí delante de ustedes, tuvo que tomar un cuerpo de pecado. Y el Padre, como Él es santo, Él es puro, Él no puede venir aquí a la gente. Es más, lo tenemos en el ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando Dios, Jehová, Yahweh, se reveló a Moisés en el monte Sinaí, en el monte Horeb, y se le revela a Dios y le dice, Moisés, dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y en una de esas ocasiones, después de la segunda vez que se le apareció a Moisés nuevamente, que fue a comunicarse con Dios, Moisés le dice, déjame ver tu rostro para yo poder ir acá al pueblo. Y dice la palabra que cómo se iba a dejar ver Dios si Él es un Dios santo. Y Dios le dice a Moisés, mira, te voy a conceder algo solamente. Te voy a dejar mirar mi espalda. No me vas a poder ver, porque si tú me llegas a mirar a mí, ciertamente vas a morir. Entonces Dios le dice a Moisés, solamente mirarás mi espalda. Cuando yo pase, tú solamente vas a mirar el reflejo de mi espalda, pero no me vas a poder ver cara a cara. Entonces, para que Dios pudiese venir a manifestarse a los hombres, Dios mismo tuvo que venir a revelarse a través de la persona de Cristo Jesús y dejarse ver, y dejarse tocar, y hacer milagros y prodigios a través de la presencia de la persona de Jesús. Y entonces Jesús le está diciendo a Felipe, Felipe, si tú me estás mirando a mí, estás mirando al Padre. Y si tú quieres ver al Padre, mírame a mí. Porque ¿sabes qué? Mi Padre y yo uno somos. Porque desde el principio Jesús habitaba la presencia de Dios. Dice que Jesús estaba desde antes de la fundación del mundo con Dios sentado a la diestra del Padre. Y lo podemos mirar a través de el primer capítulo de Génesis, donde miramos que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y entonces después dice que Jesús más adelante empieza a manifestar y a revelar y a decir que Él estaba en ese momento ahí cuando Dios dijo, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, hay varias interpretaciones teológicas donde dice que Dios le decía a los ángeles, pero en realidad no era con los ángeles que Dios estaba hablando, porque en ningún momento iba a decir hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra imagen y semejanza, cuando los ángeles mismos están sorprendidos como un Dios santo, un Dios puro, 3 veces santo, 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 dice la palabra en Apocalipsis.
que decían los ángeles, los querubines, decían que cuando se cubrían con sus 6 alas, se cubrían con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con las otras 2 se cubrían y hablaban y decían: Santo, santo es el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo era posible que Dios pudiera decir, los mismos querubines se cubren su rostro para alabar a Dios? ¿Cómo era posible que era Dios diciéndole a los ángeles que hagamos al mundo a nuestra imagen y semejanza? Eso es increíble, no se puede, o sea, no, esa es la teoría que hay. Hay otra que dice, la otra teoría teológica que dice que es Dios hablando al Espíritu y hablando a Jesús, que es lo que se le conoce como la Trinidad Divina. Entonces, nosotros miramos que Jesús ya estaba desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque lo dice Juan, y Juan aquí lo revela en la primera carta, en el primer capítulo de Juan, y lo podemos mirar nosotros en el primer capítulo de Juan, al inicio de la primera de Juan, o sea, más bien en el Evangelio de Juan, donde donde Juan mismo, en el capítulo 1, él inicia, fíjese cómo inicia Juan. Inicia Juan en él dice: en el principio era el verbo. Número 1 es que, ¿quién es el verbo de Dios? Según en el Apocalipsis, capítulo 19, donde dice que cuando viene Jesús con una inscripción que dice el nombre de él es el verbo de Dios. Entonces es Jesús. Entonces dice aquí Juan en el primer capítulo, dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Fíjese bien, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Capítulo 3. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, hablamos que aquí en el principio Jesús es revelando al Padre, según lo vimos en el capítulo 14, del versículo 7 al 11. Entonces, cuando miramos que Jesús revela al Padre, entonces nosotros podemos mirar las características de Dios. Hay ciertas cosas que tenemos que conocer del Padre. Número 1, tenemos que conocer sus atributos, los atributos de Dios, lo que es la distinción del Padre, lo que le distingue, lo que lo hace ser una divinidad que nosotros tenemos que creer que es un Dios vivo, un Dios que cumple lo que promete y un Dios que no falla. Entonces nosotros tenemos que mirar los atributos de Dios, y nosotros tenemos que ver que Dios tiene sus atributos que son personales de Él solamente, y hay otros atributos que le son también parte a los demás, como nosotros, como hijos de Dios, que también tenemos y poseemos ciertos atributos de Dios. Entonces, los atributos de Dios son aquellos atributos herentes, que son personales de Él. Pero hay otros atributos que son inherentes, que son atributos o son cualidades de Dios que sí se pueden compartir con nosotros por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver cuáles son, y esos son cosas que son tan simples como nosotros tendríamos que conocernos a nosotros mismos. Mire, yo creo que una de las cosas que tenemos que conocer, hermanos, es que nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. Si una persona no se conoce a sí misma, es una persona que ignora todo. Porque como una persona que le preguntes tú: oye, ¿te gusta la nieve? No sé. ¿Qué películas te gustan? Ay, pues no sé. ¿Te gustan a ti te gusta ir a pasear? La mera verdad no sé si me gusta. O sea, ese es el tipo de personas que no se conoce a sí misma, no sabe si le gusta o no. Hay personas que yo les he preguntado, por ejemplo, a mis nietas, ¿verdad? Que ya son un poquito de 8 a 7 años. Le pregunto: ¿quieres mango? Dice: no sé. Le digo: ¿cómo que no sabes? ¿Nunca lo has probado el mango? Dice: no lo he probado. Y le digo: y si no lo has probado, ¿cómo sabes que no te gusta? Entonces, son las cosas en las cuales nosotros nos damos cuenta y sabemos que a veces sabemos personas así,
que ni siquiera nos conocemos hablando espiritualmente, no nos conocemos y no sabemos en realidad lo que realmente somos en Cristo Jesús. Entonces, conociendo los atributos de Dios, aquellos que son atributos personales de Dios, que no son compatibles, que son de Él solamente identes, que son aquellos que son su omnisciencia, su omnipresencia, su omnisciencia, omnipresencia, y hay otro atributo del personal también. Entonces, conociendo los atributos de Dios, que es su omnisciencia, que todo lo sabe, su omnipresencia, donde quiera está, y toda la omnisciencia, que es el conocimiento pleno de Dios, que también Él solo todo lo sabe, en el conocimiento de la ciencia. Entonces, nosotros conocemos que esos son atributos de Dios que solamente son de Él. Pero hay otros atributos de Dios que son inherentes, que esos corresponden a nosotros, que solamente nosotros podemos tenerlos igual que Dios. Por ejemplo, su misericordia. La misericordia de Dios es tan grande que Él sí la comparte con nosotros y nosotros podemos también ser misericordiosos. Por eso la misma palabra ser. De hecho, lo hemos visto en las bienaventuranzas que hemos estudiado, y una de ellas dice: bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces ese es un atributo de Dios que nosotros mismos podemos manifestar de las cualidades de Dios. La gracia. Nosotros también podemos dar gracia a otros, pero no una gracia divina como la tiene Dios, que esa gracia de Él es algo que sobrepasa todo entendimiento, pero nosotros podemos dar gracia. El amor, que es lo más grande que Dios puede hacer en Él. El amor. Hermanos, todos somos, en Cristo Jesús, todos somos capaces de dar amor. Y podemos irnos aplicando todas las cualidades que son de Dios, aquellas que son inherentes y que nosotros mismos podemos también tenerlas y compartirlas. Entonces Dios se revela. Cristo revela al Padre a través de su presencia, a través de su persona. Entonces nosotros podemos también tener esas cualidades de Dios. De hecho, la misma palabra nos dice en el Apocalipsis capítulo 3, dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Con una imagen de qué? En el pensamiento de Dios vino la imagen del hombre y dijo: vamos a hacer como al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿En qué forma estamos en la semejanza de Dios? En la forma espiritual, en la semejanza de Dios. Dios es espíritu y nosotros también tenemos espíritu. ¿Por qué? Porque Él dice que Él sopló y dio vida al hombre. Entonces nosotros podemos mirar que el hombre en sí tiene el hálito de vida de Dios. Entonces nosotros podemos ver que cuando Jesús revela al Padre, nosotros podemos mirar que al creer en Jesús y al haber visto a Jesús, nosotros estamos mirando al Padre, convivimos con el Padre y pudimos tocar al Padre en la persona de Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque decíamos que el hombre natural no puede ver, ni tocar, ni hablar directamente con Dios en la forma natural. ¿Por qué? Porque Dios es puro. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios, siendo Padre, el Padre de Jesús, ¿sabes? Algo bien difícil para nosotros entender cuán grande amor es el amor que Dios tuvo para con nosotros como hijos. Adoptados, claro, según dice la palabra en Romanos capítulo 7. Que Dios nos dio un Espíritu Santo en el cual nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, al haber sido hechos hijos de Dios, hermanos, con ello trajo a nosotros también el compartir hacia nosotros todos esos genes que son los genes del Padre, que es a través del Espíritu Santo, que son los frutos del Espíritu Santo, en los cuales también habitan en nosotros, que tenemos que dar parecernos al Padre, parecernos a Jesús. Pablo mismo lo decía en Gálatas: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo, y Cristo imitador del Padre. Entonces, si nosotros queremos parecernos ¿a quién? Mire, desafortunadamente, vuelvo al principio, que desafortunadamente muchos hijos no se quieren parecer al Padre.
la verdad. Muchos hijos no quieren ser como sus padres. Yo he escuchado a muchos hijos que más bien quisieran no ser hijos de los padres que tienen ahora. Es una tristeza. Es una tristeza. Es una tristeza de un padre que dice conocer a Dios y que sus hijos no quieran parecerse a ellos. Es una tristeza que haya padres que en vez de enseñarles el camino del bien a sus hijos y estorbarlos, lo que hacen es voltear su rostro y hacer como que no miran, hacerse de la vista gorda, aunque sepan que sus hijos están haciendo algo malo. Dios no es así, hermanos. Dios es un Dios que vamos a verlo, que a través del poder de haber conocido a Dios, al haberse dado a conocer Dios, también Dios dejó ver sus cualidades, pero también Dios dejó ver lo que Él es, para que nosotros, como hijos de Dios, seamos y demos el ejemplo. Mire, no hay nada más triste en un padre que un hijo que deshonre a la familia. No hay nada más triste. No hay nada más agobiante para un padre que tenga un hijo, sobre todo aquellos padres. Vamos a hablar de los padres primero que no conocen al Señor Jesús. Vamos a hablar de los padres que son comunes. No hay nada más triste para un padre que no conoce a Cristo, pero que son padres morales, que les han enseñado buenas costumbres a sus hijos, les han enseñado buenas cosas, cómo ser buenos ciudadanos, ser honestos, ser honrados, ser hombres de respeto, y que a la final salga un hijo que le llaman, como le llaman en el mundo, la oveja negra de la familia, que es un drogadicto, que es una persona, un ladrón, que es un violador, que es un hijo que no trae honra a los padres, y es más, ni a la familia, que más bien dicho que hicieran que se borrara del mapa y del registro civil y que no fuera hijo ese hijo. ¿Cuántas veces ha visto usted eso? Vemos el caso del más reciente que pasó, que hasta de aquí en Estados Unidos del policía que mató al Moreno, ahora en estos días, meses pasados, que lo mataron. Y dicen que la familia de ese hombre lo rechazaban, y es más, hasta la misma esposa le pidió el divorcio. Imagínese usted cómo trajo deshonra a la familia ese policía. Ahora imagínese nosotros como hijos de Dios, conocedores de la palabra, conocedores del Padre Celestial, conocedores de lo que a Él le agrada y lo que no le agrada, de lo que Él se goza y de lo que Él se entristece, conociéndolo nosotros. Y aún así, nosotros no tratamos de enseñarle a nuestros hijos esas mismas cosas. Y entonces todavía cuando nosotros miramos a nuestros hijos todavía en pecado, más bien no les estorbamos, y entonces el no estorbarles es como apoyarlos en su forma confundida, torcida o errónea de lo que están haciendo. Y Dios está diciéndote, ¿qué estás haciendo? Mire, hermanos, nosotros vamos a ver dos casos en la palabra de Dios, y lo podemos ver en la carta de Samuel. En el primer libro de Samuel usted se va a recordar, y más adelante también lo vamos a ver en el segundo capítulo, en la segunda de Samuel, de la vida de Samuel. Y nosotros miramos en el estudio, en esta porción bíblica, no lo vamos a leer, pero vamos solamente a parafrasear varios versículos de los que están escritos allí. Dice que Elí era sacerdote en el pueblo de Israel, y la palabra de Dios escaseaba, según el capítulo 1 y 2 de la primera carta de Samuel. Usted lo puede leer en su casa. Y dice que Samuel era sacerdote, hermanos. Él era sacerdote del templo de Dios. Y dice que Elí tenía 4 hijos. Y de esos 4 hijos dice que eran tremendos. Dice que esos hijos eran fornicarios, que esos hijos eran ladrones, que esos hijos eran maldicientes. Eran hijos que estaban blasfemando la palabra de Dios porque estaban en el templo sirviendo como sacerdotes en el templo de Dios. Y dice que Elí era sacerdote, y que cuando él escuchaba todas las tremendas cosas que hacían los hijos ahí en el templo, dice que robaban ahí, porque cuando traían la ofrenda, el sacerdote tenía que
meter un gancho, solamente un garfio de una sola parte, un solo gancho, meterlo, y la carne que sacara, la porción que sacara con ese garfio era para el sacerdote, y el resto de lo que quedara de la sartén, de la olla, era para la persona que había traído el sacrificio. Estos tremendos de Elí, los hijos de Elí, dice que metían garfio doble, o sea, un gancho doble, que cuando ellos metían el gancho a la olla para sacar la carne, para con lo que se iban a quedar ellos como ofrenda, dice que sacaban carne de más. Ellos sacaban carne de más, y la gente, dice la palabra, usted léalo, dice que la gente se enojaba y blasfemaba la ofrenda que llevaban al templo, la gente que iba a ofrendar allá al templo. Y dice que salían tan enojados. Dice que las mujeres que iban a hacer el aseo al templo de Dios, dice que estos tremendos se acostaban con ellas en el mismo templo de Dios. Y que eran tremendos estos. Y todavía viene la queja al sacerdote Elí, y dice que en vez del sacerdote Elí de estorbarles y corregirlos, dice que él solamente les decía: hijos míos, eso que yo oigo, que ustedes hacen cosas tremendas, hey, no lo hagan. Pero de una forma como que de esas veces que como que tú le estás, en vez de corrigiendo al hijo, le estás echando aire para que se sienta a gusto. Entonces dice que vino la palabra de Dios al joven Samuel y le dio la sentencia a estos hijos de Elí juntamente con Elí. Y usted lee la historia, lo que le pasó a este varón. Dice que él era viejo, que era de peso, era pesado, era gordito, era un hombre feliz, lleno de vida, muy lleno de vida. Y dice que cuando tomaron el arca del pacto y la llevaron, porque tenían un pleito de Israel con el pueblo filisteo, dice que tomaron el arca, mataron a los 4 hijos de Elí, y dice que cuando Elí vino, le trajeron la noticia, dice que como era un hombre pesado, se cayó de la silla y se desnucó. Llegó al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre pasalón, como decimos nosotros en México, un hombre alcahuete, un hombre que en vez de disciplinar a sus hijos, es más, él como sacerdote tenía que haberlos quitado del sacerdocio, del templo. Pero él no, él se enfocó no sé en qué, porque él ya estaba tranquilo. Entonces, bendiciones, Dani, Dios te bendiga, discípulo. Entonces miramos cómo Dios trajo juicio a la casa de Elí. Dios trajo juicio a la casa de Elí. Y después miramos más adelante en el capítulo 2 en el mismo capítulo de Samuel, y miramos cómo Samuel, que era un sacerdote justo delante de Dios, miramos que él educó a sus hijos en el temor de Dios. Él instruyó a sus hijos en los caminos del Señor. Pero también le salieron tremendos estos bárbaros, porque dice que ellos se hacían cohecho. Quiere decir que ellos, como eran jueces en Israel, ellos aceptaban sobornos. ¿Dónde he escuchado eso? Como que creo que me recuerda al país mío, allá con los políticos. Que dice que les daban sobornos y hacían inclinar la justicia hacia los ricos y no hacían la justicia hacia los pobres. O sea, ellos como jueces estaban invalidando la palabra de Dios, y Dios mismo estaba siendo blasfemado por el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estos hijos rebeldes no quisieron escuchar el ejemplo, qué buen ejemplo que les dio el profeta Samuel. Pero miramos nosotros el ejemplo que nos dio el Hijo amado, el Hijo eterno, Jesús. Y Él nos reveló al Padre a través de esa porción bíblica que estudiamos. Pero nosotros vamos a ver 2 cualidades de Dios solamente, para no poder, porque es mucho lo que podemos aprender de quién es Dios. Pero vamos a estudiar 2 cosas que nos deben a nosotros como hijos de Dios, darnos la seguridad en el Dios, darnos la seguridad de que Dios es el Dios en el cual tenemos que creer por siempre, en el cual nosotros como hijos de Dios tenemos que darle gloria, honra. ¿Por qué? Porque a través de lo que nosotros vamos a aprender en los próximos versículos, nos vamos a dar cuenta que Dios en realidad merece que nosotros como hijos lo honremos,
que Él merece como hijos que nosotros le demos honra y gloria donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos, aún en la intimidad de nuestra soledad, darle honra y gloria a Dios en esos lugares íntimos donde nosotros sabemos que Dios, o más bien Dios siempre va donde quiera, entra donde Él quiere, pero a esos lugares donde nosotros pensamos que nadie nos mira. No, tal vez hay lugares donde nadie entra, solamente nosotros, pero también entra Dios. Y ahí es donde Él más se glorifica, en la intimidad. En la intimidad donde nosotros pensamos que nadie nos está mirando, pero hay una cámara que está oculta. Pero sabemos que cuando nos damos cuenta, esa cámara está a la vista de todos aquellos santos que están alrededor de nosotros, como dice Hebreos capítulo 6, 7, donde dice que hay una nube de testigos que nos está mirando. Y no solamente hay una cámara y hay una multitud que nos está mirando en una pantalla gigantesca de high definition, no de 4K, sino 10.000K, que se ve, haga de cuenta que lo están tocando. Nos están mirando. Y como hijos de Dios realmente estamos dando el testimonio para Dios. Olvídense de la gente, porque nosotros delante de la gente podemos aparentar todo lo que queramos. Ahora sí que nosotros delante de la gente podemos ponernos la aureola y ser angelitos, parecer angelitos, pero dice que ahí no, ese testimonio cuenta para Dios. Pero ¿sabes dónde tú le vas a dar un verdadero testimonio a Dios? En la intimidad, como un verdadero hijo, como un verdadero siervo, como un verdadero, ahora sí que como llevando el apellido que nos ha dado Dios, un nuevo nombre, y es cristianos, hijos de Dios. Entonces, mire, vamos a ver la número uno, la cualidad número uno de Dios que vamos a aprender es el amor de Dios. ¿Quién no conoce el amor de Dios? De hecho, sobreabunda el amor de Dios. Es más, de hecho, eso es de lo que más se predica en las iglesias el día de hoy. El amor. ¿De qué habla cada iglesia que usted vaya? Del amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque si no hubiera amor de Dios hacia nosotros, entonces no se hubiera escrito ninguna carta del nuevo evangelio y se hubiera quedado solamente el Antiguo Testamento. Pero cuando se escribió el Nuevo Testamento, fíjese que de lo que habla el Nuevo Testamento, solamente está hablando del amor de Dios. Pero qué hermoso es el amor de Dios. Es más, yo digo, ¿qué sería de nosotros si no hubiera venido a nosotros el verdadero amor de Dios? ¿Y dónde lo encontramos, hermano? Bueno, yo le voy a decir dónde lo va a encontrar de entrada. Ese versículo lo debe saber todo cristiano de memoria. Ese debe de ser el versículo que usted debe de saber de entrada. Y si usted lo sabe, lo debe de saber. Y si ya lo sabe y si no se acuerda, pues se lo va a recordar. Y si no lo sabe, lo va a saber. Y si lo sabe, pues lo va a repetir junto conmigo. Dice Juan 3:16. ¿Cómo dice Juan 3:16? Lo debe de saber de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo lo sabemos de memoria. De tal manera. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? Tan grande. Tan grande que solamente de imaginarlo se nos debería de enchinar la piel como hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, no hay nada más doloroso para un padre sino perder un hijo. ¿Sí o no? Como padres. Los que no son padres no pueden sentir ese dolor, pero los que ya somos padres sí podemos sentir el dolor, no solamente si fallece uno, pero si se enferma uno. Cuando está un hijo muy enfermo, no importa la edad, no importa cómo sea el hijo, ¿no es cierto que como hijo, como padres nos dolemos, nos desvelamos, dejamos de comer, dejamos de a veces de ir al trabajo, dejamos de hacer tantas cosas por cuidar a nuestros hijos? De hecho, mire, cuando se le muere el esposo o la esposa a una persona, ¿cómo se le llama a esa persona? Viuda o viudo. Cuando a un hijo o a una persona se le muere el padre o la madre, ¿cómo se le llama? Huérfano, ¿verdad?
O sea, cuando a alguien se le muere la pareja es un viudo, una viuda, y cuando se muere un padre se dice que es un huérfano. Pero cuando a un padre se le muere un hijo, ¿cómo se le llama? ¿Se ha puesto usted a pensar cómo se le llama a una persona que se le muere un hijo, una hija? ¿Ve cómo no existe la palabra? ¿Sabe por qué? Porque simplemente a Dios no le gusta. A Denis, a Dios no le gusta el nombre de un hombre cuando se le muere el hijo. Sí, hermano Duvernay, todavía vivo aquí en New Jersey. Claro que sí. Ahí te voy a invitar a mi casa. Entonces, dice que el padre no tiene nombre de cuando se le muere un hijo. ¿Y sabe? Porque a él fue el primero que tuvo que sacrificar a su único hijo, Cristo Jesús. Y si solamente de entender ese principio, yo creo que no pudiésemos entender, tal vez no entendemos nosotros, no entendemos el verdadero significado del grande amor que Dios ha tenido para con nosotros. Es que es tan grande, hermanos, que solamente del hecho de pensar que pudiéramos sacrificar algo, yo creo que nosotros pudiéramos decirlo así de entrada, que nosotros pudiéramos sacrificarlo todo. Pero yo te voy a decir algo, si en realidad nosotros dijéramos que quisiéramos sacrificarlo todo, yo te voy a decir algo, estaríamos mintiendo, porque nosotros no sacrificaríamos todo. Si tuviéramos que dar algo, ¿daríamos algo? Sí, pero hasta que nos duela, no creo. Daríamos tal vez algo para poder quitarnos de nosotros o hacer algo por la obra de Dios, pero nunca haríamos más de lo que nosotros no está en darlo, sino es que venga del Espíritu Santo. Entonces alguien podría decir, yo doy todo lo que sea por Dios. Yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a dar todo por el Padre, así como el Padre dio todo por nosotros? O sea, de haber entregado a su único hijo para que nosotros tuviéramos un puente, una puerta, un camino, para que nosotros pudiéramos llegar al Padre, porque Él tuvo que hacer el camino, Él tuvo que poner la puerta, Él tuvo que hacer el puente entre el hombre y Dios, porque nadie podía llegar al Padre si no había un puente, una puerta, un camino. Perdón, entonces nos damos cuenta que el grande amor de Dios es tan grande, hermanos, que es incomparable. Es un amor tan grande el de Dios, que es un amor, hermanos, que no se puede comprender. ¿Por qué? Porque solamente cuando tú lo vives, ¿cuánto puedes sacrificar? Y si viniera Dios y te dijera, así como le dijo al joven rico, si viniera Dios y le preguntara como a Pedro, que le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Entonces que dijera, Señor, tú sabes que te amo. Vende tu casa y dáselo a los pobres. Sí, Señor, te amo. Ok. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Ok. Entonces, deja tu trabajo y sírveme. Oh, ok, Señor, pues déjame la pienso. A ver, pregúntame otra vez, Señor, que no te escuché bien. A ver, la primera como que no te escuché y ahorita como que, no sé, me estoy quedando sordo, Señor. A ver, dime. ¿Me amas? ¿Cuál sería tu respuesta? Si el Señor te dijera, dame toda tu vida para el servicio de la obra. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el amor sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios sobrepasó todo entendimiento cuando Él pudo haber dicho a su Hijo que viniera, o más bien el Hijo tomó la decisión, pero fue por amor y el Padre lo permitió. Ellos tenían el poder, tanto el Hijo como el Padre, el poder para que no tuviese que pasar lo que pasó. Pero de una manera o de otra, hermanos, Dios lo permitió por amor a nosotros, porque se tenía que abrir un camino para que nosotros pudiéramos llegar al Padre. Ese fue el amor de Dios. ¿Qué dice Romanos? Mire lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 8.
Mire lo que dice la palabra de Dios. Y si hay algo en lo cual nosotros nos pudiésemos gloriar, hermanos, yo creo que no hay nada. Es que el hecho de que digamos nosotros, es que yo soy cristiano y soy hijo de Dios y yo todo lo merezco. Hermanos, no merecemos nada. Es que yo hago esto, yo hago aquello y el Señor me ve. Hermanos, no merecemos nada. Mire lo que dice Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el hecho de que nosotros hayamos recibido a Cristo como nuestro Salvador, y si Cristo no hubiera muerto, ¿en qué forma hubiéramos llegado al Padre? Y si decimos, es que yo voy a la iglesia, bueno, y si el Espíritu Santo no se te hubiera dado otra vez porque dijo que tenía que haber venido Cristo y después partir para que pudiera venir el Consolador, y si Cristo no hubiera muerto, tampoco hubiera venido el Consolador, y entonces nosotros estuviéramos a raíz, estuviéramos como un neumático desinflado, como una llanta sin aire. Entonces tuvo que manifestarse el amor. Ahora, ya nos ha sido dado el amor. Ya nos ha mostrado el Dios de su amor tan grande que tiene para con nosotros, que ahora dice que, pues, mirando Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que no había manera, hermanos, para que nosotros pudiéramos recibir el amor del Padre, el Espíritu Santo de consolación, y que por medio del cual pudiésemos ser llamados hijos de Dios. Y que se nos diera la autoridad o la potestad de a nosotros de llamarle a Él Abba, que significa Padre. Entonces ahora tenemos un Padre de amor, un Padre de justicia, un Padre benevolente, un Padre misericordioso, un Padre lleno de amor, un Padre que, hermanos, nos consuela, un Padre que nos alienta. El amor de Dios es tan grande que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Hermanos, como padres nosotros, ¿qué no somos capaces de hacer por nuestros hijos? ¿Qué no somos capaces de hacer por nuestros hijos, hermanos? Si nos tocara dormir a nosotros en la calle con nuestros hijos, nosotros somos capaces de quitarnos la camisa, si no tuviésemos más, para arropar a nuestros hijos. Y si cubrirlos, hermanos, ¿cuántos padres, madres han muerto por sus hijos en un terremoto y los cubren con sus cuerpos para que no mueran aplastados? Pero aún así los dos mueren porque caen aplastados. Pero, hermanos, la intención del padre o de la madre es cubrir el cuerpo de su hijo para que no le pase nada. Eso es lo que Dios hizo con Cristo Jesús. Hizo que sobre Él cayera todo el pecado del hombre para cubrirnos a nosotros y darnos la entrada libre al trono de gracia a través de Cristo Jesús. Y a Dios sí que Él no escatimó. Dios no tuvo Él nada que sujetar en su mano para poder nosotros, o limitar de su mano para podernos dar salvación a nosotros que éramos pecadores y que todo lo único que hacíamos era de continuo solamente, decía la palabra en Génesis, solamente el mal. ¿Qué dice Romanos 3? Romanos capítulo 3, versículo en el 3, déjeme se lo digo para que usted lo lea, y luego después del 11 en adelante del capítulo 3 de Romanos. Dice que no hay ni un justo, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Aún se desviaron. Hermanos, aún caminando en el camino del Señor, siendo llamados hijos de Dios, ¿cuántas veces le fallamos al Padre? ¿Cuántas? Pero hay un grande amor hacia nosotros a través del Hijo. Pero hay otra cosa. Conocemos el lado bueno, y Dios es bueno. Y aunque dice Romanos también, en Romanos 7, que dice que aunque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Llevarnos a su presencia. ¿Y cómo lo va a hacer? Hermanos, o nos lleva caminando o nos lleva en rastras. Y cuando arrastra, duele. Entonces, quiere decir que si Dios nos va a llevar por la buena o nos va a llevar por la mala, porque dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ya sean buenas o malas, entonces o por la buena o por la mala, si somos hijos de Dios, Dios nos va a llevar a su presencia como buen padre. Entonces, ¿qué es lo que hace un buen padre? Hermanos, váyase a Hebreos, mire lo que dice la palabra. Entonces, ya conocimos el amor del Padre, pero también en el amor del Padre hay una parte que no nos gusta a nosotros como hijos de Dios. Pero tenemos que pasarlas. Entonces mire lo que dice Romanos capítulo 5 y del versículo 8 solamente. Dice,
Eh, Mire del 7, dice, si soportáis la disciplina de Dios, perdón, del 5, vamos a ver del 5. Y si habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, fíjense bien lo que se nos dice como a hijos, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ¿qué? El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que ha recibido por hijo. Si te ha recibido, si tú has sentido que te ha recibido como hijo, hermano, tiene que venir la nalgada de parte de Dios. Entonces, ¿qué dice el 7? Dice, si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. ¿Por qué? Dice, porque hijo es aquel a quien el padre, a quien el padre no disciplina. No, está haciendo una pregunta retórica. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Mire qué cosa. La palabra de Dios nos dice que a Dios nos ama. Y porque como Él nos ama, Él nos da amor que sobreabunda, amor que sobrepasa todo entendimiento, amor que todos recibimos cada día recibimos amor de Dios, cada día estamos en la sanidad, tenemos trabajo, tenemos alimento, tenemos abrigo, tenemos casa, tenemos salud, nuestros hijos están bien, el perro está bien, todo está bien, hermanos. ¿Qué más bendición podemos pedirle a Dios? Pero hay una cosa, que a veces como hijos nosotros también medio nos descarriamos. Y entonces cuando nos descarriamos, Dios tiene que también mostrar la otra parte que a veces no nos gusta a nosotros. Y es algo que tampoco Dios puede dejar de hacer porque Él es un buen padre. Yo decía que padre no es solamente el que engendra, sino el que cría. Y Dios nos está criando en esta vida espiritual, en este camino recto, con rectitud. ¿Cómo? A veces con dolor, aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque la palabra misma nos dice que el padre que ama al hijo, corrige. Mire, yo le voy a decir algo. Y lo voy a decir en la cuestión, en la forma como Dios nos ama. Cómo Dios nos instruye. Y muchas veces nosotros, mire, cuando vamos a la escuela, nos están enseñando los maestros. Nosotros nos damos cuenta que a veces los maestros nos ponen disciplinas porque nos están instruyendo. Cuando estamos en un trabajo y nosotros llegamos tarde de un tiempo en tiempo, nos llaman y nos dicen, ¿sabes qué? A la próxima vez vas a estar un día de descanso. ¿Cómo se le llama eso? ¿Castigo o disciplina? Cuando nosotros violamos una infracción de tránsito, ¿qué es eso? Pues es una disciplina o es un castigo por haber roto la infracción. Entonces nosotros podemos mirar que todo tiene una disciplina. ¿Por qué? Porque nos quieren corregir. ¿A poco la infracción? Si vamos a 100 millas, casi 85 millas, 90 millas por hora, y nos ve el policía y dice, pues allá ojalá se va a matar por allá, qué bueno, ¿no? El policía viene y te dice, no corras tanto porque si te estrellas te matas. Bueno, a 65 también puede pasar algo trágico, pero tienes la chance de que a 65 millas todavía puedes frenar tu carro un poco más rápido. Pero nosotros miramos que todo tiene una disciplina. Pero a veces confundimos el amor de Dios. Y a veces pensamos que Dios es un Dios que Él socapa todo lo que nosotros hacemos encubiertamente, o lo hacemos con premeditación, alevosía y ventaja, o lo hacemos, hermanos, de tal manera de que nosotros mismos sabemos que estamos haciendo algo mal y que Dios no se va a molestar o se va a enojar con nosotros sabiendo que estamos mal. Pues si Dios tiene que traer la disciplina a nuestra vida para hacernos ver que nosotros necesitamos corregirnos en el camino, que necesitamos que nosotros tengamos esa disciplina. ¿A nadie le gusta la disciplina? ¿A quién le gusta que le disciplinen? A nadie. Nadie le gusta que le estén dando disciplina. ¿Por qué? Porque sabemos que la disciplina trae dolor. Y el dolor a nadie le gusta. Pero como dice la misma palabra, al presente la disciplina parece algo doloroso, pero con el tiempo nos damos cuenta que valió la pena. No hay soldado que no vaya al ejército y pase por duras penas. No hay soldado que vaya al ejército y que haya dicho, no, pues yo quiero regresar al ejército porque ahí me la pasé color de rosa, hermanos. Todo soldado tiene que pasar por pruebas bien difíciles. Todo soldado tiene que pasar por entrenamientos bien duros. ¿Para qué? Para que a la larga
ese sea un soldado a prueba de fuego, un soldado que es capaz de dar su vida por el país que él representa. En este caso, nosotros como hijos de Dios pertenecemos a los escuadrones del Dios Todopoderoso. Y nosotros como soldados del Dios Todopoderoso dice que Él nos cuida como un padre. Hermanos, dice que Dios nos cuida a nosotros como ese padre que nos quiere ver caminar derecho a la presencia de Él. Pero a veces nosotros nos desviamos. Y en esa desviación el Padre tiene que corregir nuestro caminar. Entonces nosotros tenemos que ver cómo vamos caminando. Pero la verdad es que Dios en esa disciplina muestra su amor para con nosotros. Dice que padre que no corrige no ama a su hijo, más bien viene a ser bastardo. Pero si lo corrige con amor, hey, eso quiere decir que el amor disciplina y el amor del Padre siempre va a disciplinar a sus hijos. Ese es Dios. Dios nos va a disciplinar. Ahora podemos mirar nosotros cómo Dios en ese amor eterno que Dios nos tiene para con nosotros. Veamos solamente, para ir finalizando ya, que Dios en el capítulo 17 de Juan, vamos a ver lo que nos dice la palabra. Y en esta parte de la porción del capítulo 17 de Juan, en el versículo 24, solamente vamos a leer del 24 al 26. Mire lo que dice. Padre, está hablando de aquellos que son creyentes, ¿ok? Jesús está orando al Padre por nosotros los creyentes. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Versículo 26. Y le he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mire qué hermosa promesa. Y con esto nos vamos a despedir. Jesús vino para que nosotros, todos aquellos que escuchando el Evangelio, la palabra de Dios, pudiésemos entender el verdadero propósito de la creación del mundo, que fue desde el principio que cohabitásemos con Dios en esa presencia de Él cuando Dios formó al primer hombre en el huerto del Edén. Nosotros podemos mirar cómo Dios desde el principio tuvo siempre al formar al hombre, tuvo el deseo de tener esa comunión con Él. Pero entonces el hombre solamente era creación de Dios. No tenía el propósito no era llamado hijo de Dios Adán todavía. Pero era creación de Dios, perfecto. Bueno, dice la palabra que era bueno en gran manera todo lo que Dios creó. Y vemos cómo Dios desde el principio quiso tener la comunión con el hombre, no queriendo que pereciera, pero que sus días fueran eternos en la tierra, pero por el pecado tuvo que morir y se perdió esa comunicación con Dios. Es como la interferencia que hubo entre la señal de Wi-Fi y el teléfono. Entonces el hombre al pecar se convirtió en una interferencia de que ya no se pudo comunicar y entonces se perdió la señal con Dios. Y entonces Dios, al amarnos, tuvo que venir Él volver a tener la conexión con nosotros a través del Hijo. Entonces ahora ya no fuimos solamente llamados creación de Dios, sino que ahora somos llamados hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces cuando ahora que lo que cohabita dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que ahora nos guía a toda verdad, nos instruye, nos capacita, para que nosotros mismos podamos tener esa guianza y sentirnos seguros en Dios, seguros en su palabra. Y ahora Dios no solamente se manifestó el amor a través de Cristo, sino que ahora su amor se manifiesta a través de su Espíritu en nosotros y nos hace a nosotros mismos caminar como hijos de luz. Hijos que puedan dar testimonio de la palabra de Dios. Entonces nosotros mismos no podemos llamar a Padre, Padre, si no es a través del Espíritu, ¿sí o no? Porque nadie le puede llamar Padre a Dios. ¿Sabe? Hay gente que puede decir Dios, sí, mi Padre, pero nadie puede llamar al Padre si no es a través del Espíritu. Entonces, si el Espíritu que mora en nosotros nos hace llamar a Dios Padre,
es porque entonces somos hijos de Dios. Pero acuérdese que la palabra misma nos dijo Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor, será salvo. Sí, muchos le podrán decir Padre, pero Él dice que Él conoce a los suyos y los suyos le conocen a Él. ¿Cuáles? Aquellos que hacen su voluntad. Entonces nosotros como hijos tenemos que parecernos al Padre. ¿Cómo? Como dice la palabra, dijo Pablo, imítame a mí como yo soy imitador de Cristo. Y como Cristo imitó ¿a quién? Al Padre, porque lo dijo Él mismo muy claro. Entonces, hermanos, dice que nosotros tenemos que tener las cualidades del Padre, porque nosotros somos igual al Padre. Entonces, nosotros como hijos naturales de nuestros padres, donde quiera que nazca un hijo, por ejemplo, el hijo mío que nació aquí en Estados Unidos, él es nacional americano, pero él es de raíces mexicanas, porque ya sus genes y su naturaleza es mexicano. De aquellos que nacen en donde quiera que sean, nacerán cualquier nacionalidad, ya sea uruguaya, argentina, polaco, ruso, chino, donde nazca, hermanos, así nazcan en México, en donde quiera que nazcan de cualquier nacionalidad, nacen naturales porque nacieron en ese país, pero su naturaleza es, sus genes son del país donde nacieron, originales sus padres. Yo, mis hijos, yo soy, aunque esté aquí, mis raíces son mexicanas y mis hijos nacieron aquí, son sus genes, son mexicanos. Seguimos comiendo la tortilla fuera de México. Los que son de otros países, no sé qué comerán, por ejemplo, los que comen arepas de Colombia, pues ellos no pueden dejarla, ellos la siguen comiendo aunque estén afuera de su país Colombia, o ya dejaron de comerla. No, la bandeja paisa, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Podemos seguir mencionando platillos mexicanos. Dice que nosotros salimos de nuestros países, todos los que nacemos, en los que inmigramos a otros países, nosotros salimos de nuestros países, pero nuestros países nunca han salido de nosotros. Tenemos siguiendo teniendo las costumbres autóctonas de nuestros países, las costumbres. Entonces nosotros, ahora que somos nacionales del reino de Dios, tenemos que mostrar las cualidades del reino de Dios como hijos de Dios. Entonces, hermano, cada día tenemos que ir buscando la presencia de Dios, pero no solamente la presencia, parecernos más al Padre, parecernos más a Jesús, ser más obedientes a la palabra, ser más hacedores de la palabra más que oidores. Amén. No importa cuánta Biblia tú sepas, es cuánto tú la vives. No es cuánto conocimiento tú tengas, es cuánto tú en realidad estás poniendo en práctica en la vida de cada uno. Así es de que, hermanos, Dios nos los bendiga en esta tarde. Quiero que cada uno de nosotros nos vayamos con el pensamiento de que cada día, si nosotros somos hijos de Dios y si podemos llamar a Dios como Padre, entonces tenemos que obedecer al Padre como Él quiere que lo obedezcamos, y Él quiere que nosotros podamos dar ejemplo de que el Padre es un Padre vivo y eficaz. Hermanos, que no, la gente no crea que nosotros somos religiosos. ¿Sabe? Religiones solamente hay una. Religiones solamente hay una. Más bien dicho, hay muchas religiones, perdón. Hay muchas religiones, pero comunión con el Padre solamente hay una. Y no se trata de religión, se trata de comunión. No importa cuántas religiones hay en el mundo, solamente hay un Dios. Pero ese Dios se le ven las cualidades al Hijo de Dios. Entonces, no todo el que diga Señor, Señor, ni todo el que diga Padre es hijo. Dios sí le puede llamar hijos porque Él conoce a sus hijos, pero todo el mundo le puede decir Padre, pero no todos son sus hijos aunque le digan Padre. Entonces, hermanos, vivamos como hijos de Dios, modelemos la vida de Cristo en nuestras vidas. Dejemos ya todos los viejos rudimentos de cómo iniciamos la carrera de la fe, y ahora extendámonos, dice Pablo, extendámonos a tratar de alcanzar por aquello de lo cual fuimos alcanzados, para alcanzar aquel galardón de lo cual se nos prometió. Entonces nosotros como hijos tenemos una promesa: ser coherederos juntamente con Cristo. Y Cristo dijo: hey, yo me voy, pero yo no los dejo solos, y yo me voy a la presencia de mi Padre. ¿A qué? A prepararles morada en el lugar aquel, para que donde, dice, y si no la hay, yo la prepararé para ustedes, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Entonces, hermanos, qué bonita promesa tenemos de parte de Cristo. Así de que
Hermanos, hoy es Día del Padre, acá en Estados Unidos, allá en otros países, no sé en cuáles, pero espero que los que son padres, pues felicidades. Pero qué más grande felicidad para nuestro Padre Eterno, ser modelos, hijos modelos y no ovejas negras, ovejas blancas, ¿no? Ovejas de su redil, decía el salmista, ser ovejas de su redil y no ovejas negras, sino ovejas blancas. Y si eres oveja negra, métete a la sangre de Cristo, que Él también te limpiará y te pondrá blanca otra vez. Si te has ensuciado tus vestiduras blancas, tu lana, y Dios, Cristo Jesús la purifica a través de su sangre preciosa. Así de que, hermanos, esta tarde fue para que nosotros demos honra y gloria al Padre Celestial, al Padre Eterno, al Padre de Gloria, al Padre que nunca cambia, aquel Padre que es el Padre que es inmutable. Un día voy a compartir también la inmutabilidad de Cristo. Yo creo que la semana que entra les voy a compartir la inmutabilidad de Cristo. Y van a ver ustedes la inmutabilidad de Dios. Qué grande mensaje, qué grande atributo de Dios, la inmutabilidad de Dios. Así es de que, pues bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que oremos al Padre y pues nos pongamos en sus manos y le pidamos que nos siga guiando, que nos siga fortaleciendo, que nos siga dando fuerza para seguir adelante. Amén. Vamos a orar al Señor. Amantísimo y buen Dios, Señor bendito, te damos gracias, Dios, porque tú eres un Dios grande, un Padre eterno, un Padre que no escatima, un Padre que todo lo da. Eres un Padre que, Señor bendito, podemos venir confiadamente ante tu presencia y darnos el consejo, darnos el consuelo, darnos la esperanza, Señor, en un mundo tan adverso, un mundo lleno, Señor, de tanta tribulación, un mundo donde escasea, Señor, tu palabra. Pero tú, Señor, te revelas a nosotros y tu Espíritu Santo, Dios, que nos fortalece cada día. Te suplicamos, Dios, y solamente te queremos dar gracias, porque sabemos que tú eres un Dios que solamente mereces gracias de parte de tus hijos. Gracias, Padre, porque te has acordado de nosotros en el momento más difícil. Gracias, Padre, porque nos rescataste después de no tener nombre, de no ser nadie. Gracias, Padre, porque nos diste en el oportuno tiempo a tu Hijo muy amado para ser rescatados. Gracias, Señor, porque nos diste un nombre, Dios, cuando no teníamos nombre. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque solamente podemos darte gracias. Quisiéramos, Dios, poder dar más de nosotros, pero nuestra carne, Señor, muchas veces se sobrepone al Espíritu. Y la lucha, Señor, sigue estando en nosotros, la carne con el Espíritu y el Espíritu con la carne, Padre. Pero, Señor, sabemos que tú, juntamente con la prueba, viene la salida, Señor, porque tú siempre, Señor, nos das la respuesta para el momento que necesitamos, Señor. Señor bendito, te pongo la vida de mis hermanos en esta tarde, Señor, bendícelos, sé con ellos, fortalécelos, dales, Señor, de tu amor, de tu gracia, para que sigan adelante, fortaleciéndose en el Espíritu, y que seas tú, Señor, dándoles, Señor, la convicción, Señor, de que ellos nunca están solos. Tú siempre estás con nosotros, Padre, así como tú lo eres, Señor, un Dios, un Padre omnipresente, porque a donde quiera que vamos, tú estás con nosotros. Omnisciente, porque, Señor, aunque nosotros no tenemos todas las respuestas, tú lo sabes todo. Porque aunque nosotros no sabemos cuándo son los días de nuestro final, tú ya lo miras, Señor, cuándo estaremos delante de ti. Gracias, Dios, en esta tarde. Si hay algún necesitado, algún enfermo, Padre, pon tu mano poderosa de sanidad y tú lo sanes, Dios. Suple sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Dios. Y que la nueva semana que inicia, Señor, sea de victoria, Padre Santo, en tu nombre, Jesús. Gracias, bendito Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos honra y gloria, porque solamente tú mereces todo esto, Señor. Para ti sea, Señor, siempre la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Dios bendito. Amén. Bien, mis hermanos, pues Dios me los bendiga. Nos vemos el miércoles
y pues nos toca un estudio bien difícil. Nos toca un estudio bien difícil porque nos toca hablar. Estamos hablando del Sermón del Monte, y así es de que les voy a dar las citas para que usted se ponga a leerlas y sepa de qué vamos a hablar. Y tampoco me vaya a faltar, porque va a decir, no quiero estar en ese estudio porque luego me va a hablar a mí. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que aprenderlo todo. Y así es de que, acuérdense que estamos en el capítulo 5 de Mateo. En el capítulo 5 de Mateo, y ya antes estudiamos del versículo 21 hasta el 26. Pero ahora nos toca a nosotros estudiar del versículo 27 hasta el 30. Del 27 al 30. Ya de entrada, usted cuando lo vea, se va a sentir un poquito identificado con este estudio. Pero la verdad es de que es necesario que lo toquemos porque hace falta. Entonces, hermanos, el día miércoles a las 7 en adelante nos estaremos conectando nuevamente para tener este estudio, y los que estuvieron aquí hoy en día, pues les saludo, Dios me los bendiga. A nuestra hermana Verónica, Jeffrey, que estuvo por ahí también, a Nelly también, Vania, saludos, mi hija, Dios te bendiga. También bendiciones allá para todos en Canadá, hermana Verónica, ¿verdad? ¿Quién más? Néstor, hermano Duvernay, Danny, todos ustedes, hermanos, Dios me los bendiga. Sergio, hermano Sergio, nuestra hermana Miriam, Patti, Dios te bendiga allá en México también. Dios me los bendiga a todos. Hermana Sirenia, también Dios me la bendiga. También saludos para todos por allá. Hermanos, no hay nada más hermoso que saber que Dios es fiel. Él es nuestro Padre eterno. Y hay que confiar. Amén. Nosotros nunca estamos solos. Así es de que Dios me los bendiga ricamente. Cuídense mucho y nos miramos por aquí el miércoles. Amén. Dios me los bendiga. Bye.